Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 52ª emisión regular del Irreverente. Desde el estudio único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 25 días desde la última vez que nos vimos por estos medios. Las temáticas de nuestra pauta informativa siguen siendo dinámicas y nos llevan a pensar que el hombre de Javier Milei nos hace retroceder a pasos agigantados hacia el hombre de Atapuerca. Nuestra serie sobre la inaceptable tensión entre la Argentina y el Paraguay estaría llegando a su fin, ya que llegó la Richardson, vino de sus soldaditos la hidrovía y mandó a parar el escándalo. Devotos y sumisos, Peña y Milei se han quedado mosca y sin reaccionar aún. Los Estados Unidos logran nuevamente establecer sus tesis de intrigas y al estilo de sus pandillas te cobran la protección. ¡Vamos al informe! La desesperación en la búsqueda de dólares, siendo mejor los arrebatados a los vecinos, ha terminado con la superpotencia metiendo baza y alineando nuevamente a los países de la región para que les entreguen sus fondos sin trabajar, asumiendo la propia perfección de las potencias. El ridículo conflicto entre la Argentina y el Paraguay va dejando paso a una invasión ya evidente de los Estados Unidos que nos plantea que China es malo y ellos son buenos, las mismas mentiras de siempre para saquearnos sin piedad como hicieron toda la vida. Habíamos dejado el tema del ridículo conflicto con el Paraguay cuando ya mediaron balas del lado argentino, un embargo paraguayo de energía que solamente tuvo en la imaginación de parapoliciales como Merpo Giardinelli, que aseguró que la Argentina debe reclamar la soberanía en el Paraná y que si el Estado no se pone firme, la perdemos para siempre, el río y bla 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 bla. Obviamente se hizo bien el tonto con el tema de Malvinas, en el que el gobierno al que le sirvió de denunciante público hizo lo mismo que él. La idea del medio paraestatal Página 2 era llegar con una postura dura a la reunión del Mercosur en Montevideo y levantar a sus acólitos que ni siquiera salieron de su frescura cuando la condenaron a Cristina. El tono de guerra de su intro nos hace acordar mucho a José Gómez Fuente. Sabemos que cuando un parapolicial se viste de patria es que alguien, el Estado o sus siervos van a matar. Tomamos los recaudos del caso, pero como en el caso del llamado quilombo que se va a armar, fueron simples bravuconadas para la tribuna, aunque en este caso no se haga más que una cómoda plateíta. El 17 de octubre en Montevideo, Uruguay, se realizó la primera reunión de expertos que asiste al Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, CIH, con la participación de los delegados de Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina. La Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, CTCP, entidad integrada por los usuarios de la vía navegable de los 5 países signatarios del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, solicitó participar de la misma, pero el pedido de ellos ni siquiera fue escuchado. La delegación argentina sostuvo su posición en favor del cobro de peajes y los restantes países insisten en que los servicios que pretende cobrar la Argentina es por servicios que no existen o son muy deficientes. Suponíamos que podrían iniciar una vía de acuerdos en esta reunión, pero fue nomás explicitar nuevamente sus posiciones los burócratas de la inútil diplomacia reunida allí. El senador republicano James Risch prácticamente le ordenó a Santiago Peña que reactive el proyecto para que militares estadounidenses se instalen en la hidrovía Paraguay-Paraná y en la triple frontera en el marco de una gira por ese país del presidente del Paraguay realizada a fines de octubre. Según dice el senador, quieren con ellos cortar la influencia de la República Popular China en la región y sobre todo en el negocio de la hidrovía. Sugirió al Capitolio que Estados Unidos debería trabajar para el crecimiento económico del sector privado en Paraguay y proteger la soberanía de Paraguay y sobre la infraestructura estratégica. Traducido todo esto a buen romance, lo que quiere el senador Risch es que sean los Estados Unidos los que hagan un protectorado del Paraguay donde pasearse como perico por su casa y venderle a los paraguayos que esto les va a hacer bien. Parecido a lo que nos piden los políticos, que banquemos sus ajustes, los cuales, según dicen, también son por nuestro bien. Peña, en su gira por los Estados Unidos, se reunió también con la jefa del Comando Sur y amiga de Cristina, Laura Richardson, e insistió
en estas cuestiones de andar aliándose con ellos para que no se los coma China. Asiaga gira la del presidente del Paraguay, el que creemos que en su lucha contra todos sus vecinos por dinero sería muy capaz de acceder a esta extemporánea y muy imperialista propuesta estadounidense. Un juzgado argentino al que se sometieron con total candidez 2 empresas petroleras rechazó el 30 de octubre la solicitud de que se suspenda el cobro de peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay en el tramo entre Confluencia y Santa Fe. La decisión de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal de rechazar la apelación presentada por las empresas petroleras San Antonio y Mercopar en contra de un fallo de primera instancia que denegó el pedido de suspensión del cobro de peaje establecido en un artículo de la resolución emitida por el Ministerio de Transporte. El fallo fue celebrado con bombos y platillos por el parapolicialaje kirchnerista, que ven el tema de la hidrovía una santa cruzada por los dólares que tanto le hacen falta para dárselos al FMI como acostumbran los cipayos que nos gobiernan. Agotadas las instancias judiciales en la Argentina para impedir el cobro de peajes a las embarcaciones paraguayas, los países del Mercosur empezaron a evaluar pagar los peajes que le pide Argentina, pero exigen que el mismo se vea reflejado en contraprestaciones que así lo justifiquen. Otra cosa que exigen es que no haya discriminaciones en el cobro de peaje y que los barcos argentinos también lo paguen. Este punto seguramente traerá nuevas controversias y creemos que ningún gobierno lo aplicaría en la Argentina. Desde el gobierno de la Argentina toman esto como un paso previo a la rendición de los restantes socios de la hidrovía con el tema de los peajes. Aseguran que las obras de balizamiento justifican el cobro del peaje. Lo único cierto en esta cuestión es que estados y empresarios están desesperados por conseguir dinero y más precisamente dólares a como de lugar. Y si es de socios, mejor. Se arreglan con porotos y vendiendo mentiras como son el comercio y el capitalismo esencialmente. Representantes de la Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay recorrieron la hidrovía Paraná-Paraguay para evaluar el estado de la infraestructura, discutir los números y desde ese lugar llegar a poner un peaje razonable y coherente con las obras. La Comisión Intergubernamental de la Hidrovía coordinó la revisión del tramo norte de la vía navegable troncal, PNT. Los equipos técnicos de los países participantes realizaron un chequeo exhaustivo como parte de las discusiones sobre la infraestructura y los servicios proporcionados, influyendo esto obviamente en el monto del peaje. Al fin y al cabo, es lo único que les importa a todos los estados en cuestión y a aquellas potencias que buscan obtener dinero por el trabajo de otro, regalándoles miedo y vendiéndoles seguridad. Una semana después de la evaluación técnica de la hidrovía por los países partes, Paraguay llegó a la conclusión que las obras realizadas por Argentina en la hidrovía Paraguay-Paraná no justifican el cobro de peaje y que las supuestas mejoras en el sistema de señalización ponen en peligro a la navegación. Es decir, despidieron al triunvirato diciéndoles que no solamente no hacen una obra decente y creíble por la que pagar, sino que sus obras son más de temer que si dejaran las cosas así como están. La posición es lapidaria, prácticamente le dice a la Argentina: anda a robar a los caminos. La tensión ya era insoportable entre esta gente y el gobierno del Paraguay decidió aprovechar el cambio de gobierno en la Argentina para renovar charlas y ver si así puede voltear el peaje, quizás dándole un pequeño changüí al presidente Milei para que se acomode en la rosada y luego caerle con que no le van a pagar un corno el peaje en patota con el resto de los socios. El 24 de noviembre, gente del equipo de Javier Milei hizo saber por diversos medios que la idea del nuevo gobierno es la de privatizar la hidrovía, algo que ya había intentado Alberto Fernández antes sin un poco de éxito siquiera. A partir de allí, los socios de la hidrovía en su conjunto desactivaron por unos meses la presión sobre la Argentina, tanto que el 8 de enero Javier Milei designó al nuevo interventor de la hidrovía, cargo que recayó sobre Gastón Alejo Benvenuto, sin que ello generara ningún tipo de movimiento en el tema de los peajes, quizás por no conocer al nuevo funcionario argentino y que de los peajes no se ande hablando mucho,
salga esta repentina tregua duradera, inexplicable como la tensión anterior. La canciller argentina Diana Mondino, en visita al Paraguay en ocasión de una reunión del Mercosur, dejó en claro a todo el mundo que la Argentina seguirá cobrando peajes en la hidrovía Paraná-Paraguay. Justificó diciendo: creo que está quedando claro que existen una serie de obras por las cuales hay un costo. Ese costo debe ser cubierto, lo que hay que determinar es por quién y qué monto. Claramente hay obras, hay necesidad de que sufraguen esas inversiones que se hacen y lo que hay que definir es de qué manera se distribuye ese costo. Fiel a su estilo, Mondino no dijo nada más que las obras se hicieron y que buscan quien las pague, como cuando Trump le iba a hacer un muro en la frontera con México y sí le iba a cobrar a los mexicanos. La diplomacia argentina, inexistente en los hechos, no cambia mucho de gestión peronista a la de ultraderecha. Ambas tienen un patético y falso nacionalismo en el que los imperialismos se salen con la suya siempre. De allí en adelante muchos medios comenzaron a reflotar el tema del narcotráfico y la hidrovía, una excusa que los peronistas y fascistas argentinos reflotan cada tanto para sacarse de encima la cuestión y justificar destratos entre ambos países, más si China y los Estados Unidos están agazapados detrás de este conflicto en el que ven un excelente negocio. El 7 de marzo, la Autoridad General de Puertos, AGP, firmó un memorándum de entendimiento que permite a los Estados Unidos parsear tropas y hacer lo que se le cante en la hidrovía Paraná-Paraguay, algo con lo que venían insistiendo hace un tiempo. La Administración General de Puertos lo anunció así en Twitter: hoy iniciamos la colaboración conjunta con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, quienes administran la hidrovía del río Mississippi, que comparte muchas características con nuestra BNT. El acuerdo permitirá el intercambio de información y la concreción de nuevas capacitaciones. Siguen enmascarándolo como desinteresada ayuda, así como iban a llevar ayuda humanitaria a Somalia o como cuando Colón llegó a América. Los violentos invasores son como los ajustadores, nos viven masacrando y dicen que todo es por nuestro bien. Este acuerdo con los estadounidenses, muy denunciado en el ámbito local y que desde Locomoción TV repudiamos profundamente, parece tener un efecto pacificador en la cuestión de la hidrovía, ya que los 4 socios de la Argentina salieron a aceptar el cobro de peajes discutiendo nada más que el precio del mismo. Sí, a los soberanísimos gobiernos de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay parece que mostrarle barras y estrellas les hace caer las prendas íntimas a la altura de los tobillos. Es más, el mismo Peña, como dijimos en este mismo informe, ya venía hablando con los mismos funcionarios de los Estados Unidos. Intentará convencer a Lula, que parece que no le gusta nada esta cuestión. En el caso del presidente del Brasil, lo considera una invasión a la soberanía, accionando militarmente y en logística cuando puede con el Reino Unido. El gobierno de Milei nos enseña cada día a reproducir esa bajeza política que le endilgan a quienes no hacen su capricho, y más que ocuparse de los temas acuciantes de la economía, se dedica a cambiar cartelitos. ¡Vamos al informe! Nuestro presidente, don Javier Gerardo Milei, con una población mayoritariamente en la miseria, a la que le aplica un ajuste tan feroz que hasta el FMI le pidió que afloje un poco, en vista de que pretende pasar a la historia como Néstor, haciendo estupideces para una tribuna de poco dotados seguidores, se le ocurrió una magnífica idea. Teniendo en cuenta que ahora Milei ha demostrado que es otro mandatario de plastilina de los tantos que hemos puesto en la rosada, con nada que envidiarle a Alberto Fernández, con el país hecho talco, y este señor, que dice ser tan pragmático, sale a dar batallitas culturales que paga el pueblo con el hambre. El vocero presidencial Manuel Adorni, en su habitual encuentro con la prensa, informó que se ha decidido cambiarle el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner. Ni siquiera tienen el nombre nuevo, por lo que esto huele a mal por donde se lo encare. Lo importante es cambiarle el nombre, por Cadorna si es necesario, y con eso suponen que hacen alta política, cuando no es más que un montón de odio. ¿No me creen? Vamos a las imágenes. Ha decidido finalmente cambiar
el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre. Quería preguntarle en primer lugar si nos puede decir cuál va a ser el nombre nuevo del CCK, si ya lo tienen definido o cuándo lo van a definir en todo caso. Bueno, en principio supuse que me iban a preguntar cuál era el nombre que le íbamos a decidir ponerle al ya hoy ex CCK. Y no, lo cierto es que no está definido. Cuando lo definamos, por supuesto, se los vamos a comunicar. Pero bueno, la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal. Sí, por supuesto, te repito, no tenemos todavía definido el nombre. Cuando lo tengamos, se los vamos a comunicar. Y hay algo que en el gobierno nos tiene intrigados y es el Pacto de Mayo. Lo que más nos intriga es saber si siempre fue una farsa o simplemente se fue transformando en ello. Una nueva venta de humo fundacional a lo Alfonsín, pero esta vez de la ULTA. ¡Vamos al informe! Habíamos dejado en nuestro primer informe sobre el particular en que nuestro presidente se había puesto en caprichoso en que le aprueben lo que se le ocurra o se cae el Pacto de Mayo. Nada que no hayamos visto antes. Lo que ocurre es que en el caso de Javier Milei, la zanahoria del Pacto de Mayo es solamente para él. Es Milei quien necesita el Pacto de Mayo, no los gobernadores. Es su gobernabilidad o la carencia absoluta de ella la que se juega en la cuestión. Su egolatría no le permite darse cuenta de que nadie va a acceder a nada con su brutalidad. Es otro monarca más de esos que nuestra Constitución permite. La única diferencia con los anteriores es que nada le alcanza como a todo ultra de la derecha. El pacto en sí mismo es una gran mentira, es la ratificación del modelo del primer mandatario de democracia para quien pueda pagarla, con unas gotitas de jugo de limón y una pequeña cucharadita de azúcar. El 2 de abril, Javier Milei anunció la barbaridad de los militares como testigos del Pacto de Mayo. Un gesto más de la desesperación del gobierno que es indisimulable. Ya busca hablar con lo que sea y en todo momento que su palabra no tiene contestación. Si es necesario te tira con los militares o se hace lo que el señorito dice o vas a ver la que se viene. Como buen liberal ama la violencia del Estado y hará hasta lo imposible para darle un rol cada vez más importante a las Fuerzas Armadas en la represión interna. El gobierno venía recibiendo muy buenas noticias en el fin de marzo sobre el particular. La UCR se rendía, pero pedía que se incluya la educación en el Pacto de Mayo, haciendo el teatro de responsables y dialoguistas estos críos de Alfonsín. La mesa de enlace pedía participar también en el Pacto de Mayo para imponer su eterna conveniencia, que al igual que sus socios jefes de Estado dicen que el interés de ellos es tu interés. Como siempre, el gobierno leyó el diario de Irigoyen y como buen monarca supuso que los tenía todos en sus manos. Por suerte, el autoritarismo, además de impresentable, suele ser muy imbécil, y es en esto último donde está el peligro del mismo. Cual John Wayne Gacy, el presidente Milei se siguió negando y lo seguirá haciendo a darle recursos a las provincias, y les pide que banquen su pactito. La avaricia de la ultra los pone siempre en problemas, más tratando con gobernadores que aspiran plata a cambio de lo que sea. Y el 1 de abril recibió desde la Patagonia una respuesta contundente, pero que entre mafiosos se entienden y que expresó muy bien el santacruceño Vidal al asegurar que si no les dan plata, no hay pacto que valga. El día 4 de abril, el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, le mandaba más brea al Pacto de Mayo, diciéndole que la crisis del dengue se hagan cargo los estados provinciales. Guillermo Franco pasa las de Caín mostrando el costado dialoguista de este primate embrutecido que pusimos en la Rosada. Y, tan banana él, los llama a pactar y no los atiende. Lo peor es que parece un sinsentido, pero tiene todo el sentido para una ideología del horror que pretende que masacrando al resto se vive bien y feliz. Nuestro presidente es eso mismo, por poco y no les digo que es peronista, porque de vez en cuando, casi nunca, estos últimos parece que poseen lóbulo frontal. No es el caso de Milei, solamente reconoce una ley, o se someten todos a su autoridad o padecen las consecuencias. Este señor quiere firmar un pacto farsante,
pero no atiende a los firmantes que son los gobernadores y les suelta lío tras lío. Al ultra no le alcanza ni con la burda y cínica democracia burguesa. Los ultras no tienen margen y tienden a acabar con todo tipo de pudor sobre la ley. En nombre de la República te imponen siempre un monarca que en nuestro país y en nuestro sistema es el presidente de la nación. Pero tal cual sus antepasados feudales, es el monarca, es la ley. Y así es como se siente. Los siervos imperiales de la oposición discuten si habla con su perro muerto y de ahí sacan conclusiones, como siempre, muy creativas y totalmente inútiles, ya que de otra manera debían disfrutar de sus dólares y dejarnos un poco tranquilos. Son todas las políticas del sistema la misma porquería, peleando por controlar el Estado, sus cajas y poder meterse en la vida de todos sin piedad, para que nadie se meta en sus sucias cuentas. Milei tiene todas las características de los extremos del capital, de la violencia, y con el Estado en sus manos hay más chances de que no se rompa nada soltando 100 chimpancés con boleadoras en el emporio de la loza. El pacto de mayo parece estar destinado a ser una forma de ganar unos meses más, a ver si nuestro presidente se le cae una idea. Para eso se creó, para que Milei haga historia gratis o para que quede archivo en el mismo lugar que el traspaso de la capital federal a Viedma, como fue en tiempos del farsante Raúl Alfonsín. Al menos este último pudo marcar un hito suscribiendo el Pacto de Olivos con Menem y sentando las bases de la reafirmación del vergonzoso sistema ultrapresidencialista y ultracapitalista que hoy tenemos. En Rosario hay una ocupación federal con el fin de acabar, según dicen, con el narco. La realidad viene indicando que los únicos que han visto complicarse más aún su vida son los habitantes de la ciudad de Rosario. ¡Vamos al informe! A un mes de militarización completa de la ciudad de Rosario, cuando ya advertimos que, como siempre, Estado, capital y narco parecen dispararse menos y boquear mucho más. Todo indica que se mantiene vigilado al pueblo mientras los otros actores negocian a sus anchas, sin ningún tipo de tapujo. La doble vía del capital y su gobierno títere es evidente, se chumban, bravuconean, pero no metieron preso ni a un dealer y le piden al narco que entregue a alguien porfis. En el medio, los ciudadanos de la Chicago Argentina deben soportar todas las violencias, sobre todo la del Estado. Cada tanto los narcos se impacientan y le salen a plena luz del día a dejarlo en ridículo a Milei y a su ya inexplicable ocupación militar de la ciudad. El estado del conflicto que vemos a cada día es más con la gente del pueblo que entre las asociaciones criminales Estado y narco, que están apostando más al estancamiento y saturación, pero de las partes de todos los rosarines. Si hay alguien a quien los narcos se le ríen en la cara, es a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Ella y el payaso del gobernador que juega a ser Bukele y no le sale, Maximiliano Puyaro, son el hazmerreír de los narcos, y sus grandilocuentes declaraciones y actos institucionales serían hilarantes si no fuera generar burocracia para mantener el sitio a una ciudad argentina. Mientras la ridícula tropa federal de ocupación se desplegaba, el narco mandó una moto y en un barrio céntrico de la ciudad balearon un edificio. 9 balazos y por suerte ninguna víctima que lamentar, para que el Estado se siga riendo de todos. Qué efectividad manifiesta de la burocracia, de la unidad antimafia y el milicaje de la Bullrich. Como dirían los Simpson, los lúmpenes los bailan sabroso. Teniendo en cuenta que el componente narco rosarino solo sube unos puntos nada más de IQ, el gobierno sigue despilfarrando fondos que le quitan a los trabajadores para sostener un inútil y abusivo asedio sobre la honesta y laboriosa sociedad civil rosarina, sin un mínimo de resultado que mostrar. Entre los días 18 y 22 de marzo, las Fuerzas Armadas del Reino Unido realizaron maniobras bélicas en las Islas Malvinas en clara provocación a la República Argentina y quizás en respuesta a la idea de desmantelar y retirar el radar británico de Ushuaia puesto por el triunvirato de Cristina, Alberto y Massa. Las miradas de toda persona seria se posaron sobre el Ministerio de Defensa de la Nación y su respuesta ante tal afrenta, pues pueden esperar sentadas, ya que
En todo el gobierno hicieron como si no existiera la cosa. En cambio, el día 18 de marzo, el Ministerio de Defensa emitió una resolución por la cual las Fuerzas Armadas, siguiendo el sacrosanto camino que les marcara el capitán Astiz, vuelve a esconderse de los ingleses y se acerca a lo que mejor sabe hacer: torturar, matar y desaparecer civiles indefensos. Vuelven, como en tiempos de Cristina y sus operativos Fortín y Escudo Norte, a participar de la represión del pueblo. Nuestros investigadores accedieron a una recreación exclusiva de cómo sería el accionar del ejército en Rosario. Es un minuto donde las fuerzas del cielo nos muestran sus innatas habilidades propias de su estirpe valerosa y guerrera contra civiles desarmados, por supuesto. ¡Vamos a las imágenes! ¿Pasa algo? No, nada. ¿Ah? ¡Fuego! Me lo hubiera dicho. No me dio tiempo. En efecto, Petri, a través de la resolución 226/2024, indica que las Fuerzas Armadas participarán de operaciones de apoyo al sistema de seguridad interior, designando como jefe de esta tropa infame al coronel mayor César Augusto Velarde. Es increíble la cantidad de entrecomillados de esta resolución y, sobre todo, lo peligrosa de la misma. Habla de unas reglas de empeñamiento que explican las tareas de las Fuerzas Armadas en la represión interna, pero las mismas están en un anexo, el cual es confidencial. Con esto a Petri no le alcanza para nada. Necesita más y más violencia, y obviamente no para luchar contra el coloniaje británico en las Islas Malvinas, sino para sumarse a un grupo de presión y represión que le está arruinando la vida a los rosarines, de trabajo que no ha mostrado tampoco resultado alguno en la lucha contra el narco. Mientras tanto, la arenga de Bullrich asegurando que Milei entre 2 semanas visitaría Rosario ha quedado en el olvido. Nuestro presidente tiene la Heinrich Himmler y parece que hasta que no le aseguren que está todo bien, no piensa ir a Rosario. Otra más de las ridiculeces de un gobierno que no sabe qué hacer en una guerra con socios capitalistas internos y que muestra a la tropa federal como un grupo de planeros que cobra por golpear civiles. No tener mejor cosa que hacer o razón de ser las fuerzas ineptas armadas y de seguridad de la Argentina. Para compensar su desorientación creciente por el tema, amenazan a los narcos que les van a aplicar la kirchnerista ley antiterrorista que les duplica las penas a los reos y le da al Estado la potestad de pisotear sus derechos civiles a los Bukele. Lo mismo que llevó al Estado a esta guerra contra un enemigo invisible más de esos que se crean, para que la patria, como se llama el sicariato estatal, actúe o se haga el qué. Mientras tanto, la prensa del sistema hace los balances que le interesan, como ser cómo afectó la violencia en Rosario al turismo, lo que sabemos que fue mucho sin necesidad de tanto análisis. El presidente está completamente aterrado porque en esta pelea que él inició solamente se va dinero y lo único que atina es insistir en el demonio socialista, que es ridículo, pero menos ridículo y siniestro que la forma en la que el gobierno ha manejado esta cuestión desde el principio. La Libertad Avanza se viene manteniendo fuerte y con alto perfil en materia judicial, sobre todo desde su llegada al poder. En las últimas horas el gobierno oficializó a sus candidatos a cubrir vacantes en la Corte Suprema. ¡Vamos al informe! En la mañana de hoy, 15 de abril, se efectivizó a través de 2 avisos oficiales en el Boletín Oficial de la República Argentina la propuesta para que se incorporen a la Corte Suprema de Justicia el doctor Ariel Oscar Lijo y el doctor José Manuel García Mansilla.
De ambos, quizás el que más le molesta a la termalada kirchnerista es el hijo, por procesarlo al condenado ucedeísta Amado Vudú por corrupción en el caso de Chicone Calcográfica. Lo mismo a sus renegados empleados que se hacen llamar de izquierda y no llegan más que a ser morenistas serviciales de peronistas. Estos últimos fueron los más entusiastas en los ataques al hijo, más ahora que están a un paso de cantar el himno el 1 de mayo con la CGT. Sea como sea, es de ver que tal alineamiento carnal entre las facciones del sistema los llevó a olvidarse del otro propuesto que en nuestra opinión, más que un currículum, tiene un prontuario. Quizás no dicen nada del doctor José Manuel García Mansilla, también propuesto por el gobierno que gente de las petroleras y de las chupafondos públicos Universidad Austral, que no es orgullo de nadie más que de sus dueños o, como decidan, enmascararse ellos. Gente de la élite de la casta que sigue defendiendo este farsante gobierno, un reconocido antiderechos que si por él fuera haría parir a menores de edad como sus hermanos peronistas de Tucumán y aseguraría el consentimiento aún en contra de la ley más que centenaria. Entendemos que tengan que cargar las tintas en quienes persiguieron al kirchnerismo directamente y no a quienes realmente podrían y no deberían ni acercarse a un juzgado y mucho menos a la corte, como es el caso del doctor García Mansilla. Muchos se preguntarán, ¿una mujer nunca? No, estos fascistas disfrazados de liberales no pueden ni imaginarse una cosa así. Dentro de su combo nordental no cabe más que masculinizar el Estado, llegando al extremo que haga falta, hasta poniéndose agresivos con las mujeres, como fue su accionar ultra el mismo Día Internacional de la Mujer. Insistirán con los antiderechos hasta que hagan caer la IBE, que es su deseo mayor. No se puede entender de otra manera y sobre todo la designación de García Mansilla si no es parte de otra de las políticas misóginas y machistas de este gobierno. Desde Locomoción TV nos hemos declarado enemigues de todos los estados y no nos alineamos con ningún patrón del sistema por motivo alguno. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es más que la organización ejecutora de la represión del sistema en el país, y no estamos a favor ni siquiera de su existencia. Como siempre, prescindimos de entrar en conflictos intraburgueses y no se nos verá sirviendo de lacayos como los que pululan en estos días. El último informe de esta emisión estará referido a lo nervioso que se encuentra el peronismo ante el juicio Alperovich. ¡Vamos al informe! El irreverente se encuentra sobrepasando una ligera indisposición para presentar esta noticia y este heraldo se hace cargo de la nota en cuestión. Hay muchos avances en el caso Alperovich, al doctor Ramos Padilla se le queman los papeles para sobreseerlo, que es su propósito. Las cosas no están saliendo como pedirían los canónigos cristinistas y las declaraciones de los testigos que han sido citados en la causa le están complicando las cosas. Es muy difícil que la señora Justicia nos pueda mentir con un juicio que tiene tantos ojos encima, con el vacío noticioso que le están haciendo tanto los medios masivos, como los farsantes de bajo presupuesto que se hacen llamar alternativos, dejaron de lado toda información sobre el particular, muchos de ellos casualmente y coincidentemente cuando llegó la etapa del inevitable juicio oral. El 21 de marzo, un día después del último informe nuestro sobre el caso, en la séptima jornada del debate, declararon 4 testigos buscando demostrar que Alperovich es machista o misógino, pero no un violador. El testigo Gastón Robles dijo, Alperovich tenía actitudes machistas con el conjunto de mujeres que la rodeaban. José para esa época inspiraba como un respeto natural. Hacía chistes sexistas, pero a nadie le sonaba raro, nadie hacía nada. Era parte de su personalidad. Sintetizando, Robles y su interpelador Ramos Padilla tendieron a mostrar que Alperovich es otro de los señores feudales machistas y misóginos, pero que no es un violador. Es decir, un peronista tucumano más. No sabemos si esta estrategia le servirá, pero si el juez insiste en ir por ese lado, la sospecha está siempre presente. En esta semana era esperable la declaración de Juan Manzur, el elegido por Cristina para ser jefe de gabinete de Alberto, que ahora es senador nacional por la provincia de Tucumán, se negó a declarar al menos en forma presencial en el juicio por violaciones reiteradas que se le está siguiendo al exgobernador tucumano José Alperovich. Manzur, alegando privilegios constitucionales vergüenza, pidió declarar por escrito. El señorito está residiendo en la ciudad de Buenos Aires y parece que tiene pereza institucional para mover el upite a tribunales. Faltaría que el juzgado entero se mueva a tomarle declaración para que su majestad no se incomode.
Se imaginarán que el fiscal Sandro Abraldes puso el grito en el cielo, ya que Manzur es un testigo muy importante al que quiere interrogar como corresponde y que pida declarar por escrito y de lejitos es una burla. Esto último corre por cuenta de este irreverente. No dijo mucho sobre la excusa de Alperovich, pero en este caso no le compete hacer conjeturas, sino fundamentar la necesidad de su presencia, que fue lo que hizo. En tanto el juez Ramos Padilla simplemente se limitó a decir que lo van a llamar a la reflexión a Manzur, sumiso y devoto como siempre a los peronistas con poder. El senador se le ríe en la cara a su señoría y este ni siquiera ensaya una de sus clásicas amenazas de pegarle un chas en la colita. Es una lástima que el acusado es servicial y peronista y haya encontrado un juez que se le parece mucho. El juez ha tomado nota hace rato que está solito en este juicio y que no tiene ningún apoyo político del peronismo en su gestión al frente del caso. Que se concentre en juzgar a Alperovich, cuya carrera política hace rato se acabó, y que no moleste a los popes que ya tienen muchos problemas. La octava audiencia del juicio oral del caso Alperovich por abuso sexual en perjuicio de su sobrina estuvo signada nuevamente por la hipocresía más atroz. Un ya famoso perjuro fue citado a declarar para embarrar la cancha. Se trata del ex chofer del reo, David Callata, que obtuvo otro privilegio de los que parecen tener algunos en este juicio, el de ser demorado ante las evidentes evasivas y falacias en su testimonio. Nuevamente, Ramos Padilla volvió a apelar a la reflexión del testigo más falso que se pueda citar. A la tarde, Callata respondió a todas las preguntas que se le hicieron pero no bajó el tono de su falsedad. El fiscal Sandro Abraldes solicitó la inmediata detención de Callata por el delito de falso testimonio, pero el juez Juan Ramos Padilla, encargado de conducir el proceso como titular del Tribunal Oral Federal 29, dijo que iba a esperar al avance de la causa para resolver. El perjuro salió libre y su testimonio ha quedado registrado y el juez, que no sabe qué hacer ante un hecho que ocurrió ante sus ojos, sigue dejando claras sospechas sobre su idoneidad para un juicio de estas características, o lo peor que no sea ineptitud sino que nadie le dijo qué hacer con cuestiones previsibles como estas. Por donde se lo mire, como es costumbre en este tipo de magistrados, de alto perfil político tiró la pelota a la tribuna en una jornada que dejó nuevamente pésimamente parado a su paciente. El testimonio de Callata se refiere a que borró los mensajes de sus chats en los que asume Alperovich abusó de la víctima de identidad preservada. Es algo muy grave lo que hizo, pero no lo es para el juez Ramos Padilla. A cada instancia de este juicio oral, vemos como es cierto ese eslogan de la American Express que decía pertenecer tiene sus privilegios. Sin más temas que desarrollar por el momento, aunque la pauta sigue estando muy pero muy dinámica, nos despedimos. Hasta la próxima, amigas y amigos.